eso. Pero bueno, vamos a comenzar. Yo les propongo ampliando un poco lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, porque eso está relacionado con el proceso de purificación que va a acontecer en lo que todas las profecías llaman el fin del tiempo. Un movimiento muy fuerte de ciertos acontecimientos que van a cambiar el planeta y la humanidad por completo. Hay una profecía que hemos tocado bastante, que es los 9 tiempos, que describe ampliamente los sucesos, ¿no?, que van a ocurrir, más allá del Apocalipsis, más allá de las otras que ya conocemos. Y normalmente cuando se habla de esto, la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué tanta destrucción? Se genera el miedo, pero lo que no se comprende bien es que más allá de que la profecía muestre ese panorama, la profecía siempre anuncia que después de eso habrá un nuevo comienzo. Dice Apocalipsis que entraremos a un nuevo tiempo, a una nueva tierra y a un nuevo cielo. Se harán nuevas todas las cosas. Los continentes, como los vemos hoy en día, quizás ya no serán, que es algo que ha pasado en otros tiempos también. Y la configuración terrestre humana cambiará. Pero antes debemos pasar por un proceso de limpieza de los elementos. Y la idea es que nosotros comprendamos un poco más por qué esto sucede. Una de las preguntas que en los comentarios del video de Sodoma y Gomorra me hacían es que, bueno, ¿por qué yo hablaba de que las fuerzas de la luz hacen este tipo de limpiezas o de destrucción, entre comillas, si la luz es amor, si la luz es perdón, si la luz es todo bello y bonito, las fuerzas de la luz? ¿Cómo así que yo afirmaba esto si el que destruye es Jehová? ¿Cómo yo digo que de parte del Padre Eterno vinieron estas razas a hacer esta acción, si el Padre Eterno es amor y armonía? Obviamente, esta es una duda comprensible porque no se están teniendo en cuenta varios factores. Entonces, yo les voy a compartir aquí una parte del texto de la profecía de los 9 tiempos para que entendamos la advertencia que se ha hecho por parte de jerarquías de la luz hacia el humano terrestre. Porque es que más allá de que la luz es amor, la luz es vida, eso es cierto, precisamente por ser amor, por ser vida, por ser justicia, es que en momentos determinados es necesario hacer esto, porque no tenemos el contexto general de la batalla estelar que se trasladó al planeta Tierra. Porque aquí está en juego no solamente la vida humana, sino la trascendencia del universo. Y son varias cosas que en la medida que nosotros vayamos entendiendo ciertos procesos que han sucedido históricamente, iremos ampliando nuestra comprensión de cómo actúa la ley eterna, que no actúa ni por emoción, no actúa por conveniencia, no actúa por ningún tipo de interés humano, económico, político, religioso. Solo actúa con equidad y justicia. Pero el concepto que nosotros tenemos en este planeta de la equidad y la justicia no es muy parecido al que realmente tienen estos atributos universales. Por eso a nosotros nos cuesta comprender ciertas acciones dentro de lo que son las jerarquías de la luz en ciertos momentos de este planeta, como por ejemplo lo de Sodoma y Gomorra. Cuando vamos al mensaje estelar, dentro de la profecía de los 9 tiempos, la profecía de los 9 tiempos inicia advirtiendo esto. Dice, los drásticos cambios que modificarán la configuración de la Tierra y marcarán nuevas plataformas continentales ya se iniciaron. Hablan de drásticos cambios geológicos, porque está hablando de plataformas, las plataformas de los continentes. Estos mismos cambios geológicos irán unidos como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre a una fisonomía espiritual o fisionomía. No sé si ahí el texto hay un error. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este primer párrafo? Se nos está diciendo que van a haber cambios geológicos en el planeta.
los continentes van a cambiar. Y estos cambios, por supuesto, están ligados a una destrucción, lo que para nosotros sería una destrucción de, por ejemplo, las ciudades y toda la obra humana en tecnología, en avance de infraestructura, ingeniería, todo eso. Porque para que los continentes se muevan, unos se hundan, otros se alcen y cambie la configuración terrestre, obviamente, ¿qué ciudad se va a mantener en pie? No habrá nada de lo que conocemos en el mundo actual en ese mundo venidero. Entonces, ¿por qué es esto? Nos advierten. Nos están advirtiendo que esto es la consecuencia, estos cambios geológicos están unidos como consecuencia de las violaciones constantes y continuadas del hombre. ¿A qué? A lo que dice ahí, al espíritu, a lo que tiene que ver con la condición espiritual. O sea que hemos violentado tanto la ley que el planeta siente la energía del mal accionar del hombre, obviamente influenciado por esa fuerza oscura que cayó aquí, y el planeta necesita transformarse, necesita cambiar, porque el planeta también se ha venido, se ha afectado, ¿no? Primero por la invasión, toda la contaminación de sus elementos, todo lo que se ha hecho sobre la corteza y debajo de ella, de este planeta Tierra, que es un ser vivo, y todas las violaciones que como humanidad hemos hecho, tanto física como espiritualmente, sobre el planeta Tierra. Entonces, esto no puede continuar. El planeta debe sacudirse. Y todas las profecías y el mensaje estelar le invita al ser humano a que también se sacuda, que esos mismos cambios geológicos los haga por dentro, que derribe sus estructuras, todos los edificios y casas que hemos construido por dentro como paradigmas, filosofías, creencias, vicios y malas costumbres que han degradado tanto el planeta como nuestros cuerpos y nuestra mente. Ese es el cambio al que se le invita al ser humano. Si nosotros no nos sujetamos a ese cambio, entonces obviamente vamos a ver todo esto que va a suceder como el final, como el fin del mundo y la destrucción absoluta, y eso es lo que nos genera el miedo. Pero si entendemos que esto es necesario, porque es que así no podemos continuar, la persona que comprende eso va a querer unirse a esos cambios y ya no lo va a ver como algo catastrófico, sino se va a ver como la oportunidad que estamos esperando para salir de esta forma de vida que durante miles de años hemos vivido en esclavitud. Porque habrá muchos seres humanos, una minoría que de pronto lo tengan todo a nivel material, estén contentos con sus trabajos, sean personas buenas y de pronto no quieran que esto cambie, que el mundo siga igual porque tienen carros último modelo, tienen sus cuentas bancarias llenas, pueden viajar por todo el mundo, satisfacen todos sus placeres y necesidades. Pero eso es solo un pequeño porcentaje. Además de que su felicidad la basan en la materia. Y eso es efímero. Pero la gran mayoría, por la injusticia y la desigualdad que se vive en este planeta, gobernado por élites negativas que buscan el control absoluto, la mayoría de nosotros no estamos en una vida plena, porque a nosotros nos han colocado en un ambiente que no es natural para el desarrollo humano. El hombre por naturaleza, el ser humano, el hombre y la mujer, por supuesto, por naturaleza rechazamos el sistema en el que vivimos. Hay cosas que no nos son cómodas, que no nos gustan y quisiéramos que cambiaran. Entonces depositamos la esperanza del cambio en una religión, porque en el futuro Dios intervendrá y pues todo será bonito. O depositamos nuestra esperanza en un político, o depositamos nuestra esperanza en un trabajo que nos sacará de la pobreza, es decir, en el dinero, o quién sabe en qué depositamos nuestra esperanza para que nuestra vida sea mejor. Pero al pensar así, lo que está reflejando en nosotros es que realmente no sabemos cómo ser felices, porque estamos depositando esa felicidad en las cosas que el mundo ofrece, y nunca vamos a ser felices aunque tengamos todas las cosas que el mundo ofrezca, porque la felicidad y la plenitud en la raza humana se mide por el avance espiritual,
no por la cantidad de ceros que tenga tu cuenta bancaria. Eso es una fantasía, una ilusión de felicidad. Entonces, en la medida que el ser humano busque espíritu, no religión ni filosofía, sino espíritu, crecer como individuo, va generando esos cambios internos. Y las profecías hablaron precisamente que eso iba a comenzar a suceder, que muchos seres humanos comenzarían a hacer esos cambios, despertarían, lo que llaman como el despertar. Entonces nos dice el texto, el hombre no atendió el llamado, traspasó las leyes, violó el pacto sempiterno. ¿Cómo así que no atendimos el llamado? ¿Cuál llamado? Porque usted dirá, pero a mí en qué momento me llamaron al celular o al teléfono y me dijeron y me advirtieron de esto. Es que toda la humanidad ha sido advertida de que si no cambiábamos nuestro proceder, eso tendría unas consecuencias hacia el futuro. El aviso ya se nos fue dado. ¿Cuándo se nos dio? La luz ha enviado mensajeros desde el tiempo de Enoc hasta el tiempo presente. Estos mensajeros que se contactaron con Enrique son los mismos o pertenecen a los mismos mensajeros del ayer que contactaron en otros momentos a la humanidad. Entonces esa advertencia se hizo desde el tiempo de Enoc hasta el tiempo presente. Y ese contacto de los años 70 quizás fue la última advertencia, porque no ha habido más contactos con los pleyadinos. Con los pleyadianos sí, los pleyadianos la gente se sigue contactando en corrientes de nueva era y cosas, filosofías nuevas de estas que van saliendo. Los pleyadianos que dicen venir de lugares como Erra, Taigueta, y usted estudia el mensaje de los pleyadianos y dista en muchas cosas del mensaje de los pleyadinos. Tiene muchas diferencias, a pesar de que en algunos aspectos suena igual. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión que los pleyadianos es la manipulación del mensaje pleyadino, porque por supuesto esto lo iban a manipular, eso es, que no les quepa duda. Entonces ellos en el mensaje se hicieron llamar pleyadinos y la advertencia fue desde tiempos antiguos hasta el presente, y nos dicen: la consecuencia es tal de haber violado las leyes y el pacto sempiterno, que el orgullo y soberbia del hombre será consumido hasta el polvo. Estas grandes alteraciones serán vividas en esta generación. Esto es desde los años 70. En estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. Y aquí es donde enseguida salta la razón humana a decir: ay, pero ¿cómo así? Si estos vienen de la luz, ¿por qué nos están diciendo que de esta depuración tan tremenda van a caer culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres? Y alguien sacará por allá una cita de Jehová muy parecida en el Antiguo Testamento cuando mandaba a destruir, no recuerdo cuál fue la situación de un rey que impidió el acceso de los hebreos a tierra prometida, y 400 años después Jehová los mandó a que mataran a todo el mundo, a los niños, a las mujeres, a los animales, y no dejaran a nadie con vida. A Amalek, eso, Amalek. Ve y destruye a Amalek y destruye todo lo que tiene, hombres, mujeres y niñas, ancianos y todo. Es muy parecido, ¿verdad? Uno compara y uno dice: uy, pero ¿cómo así? O sea, que estos vienen del lado de Jehová. Ahora vamos a explicar el contexto, porque los contextos son totalmente diferentes. Entonces vamos a terminar aquí el párrafo. Dice: las leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acometer tal depuración. Sin embargo, os digo, fueron múltiples y cada vez en la época que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre, si no cambiaba su comportamiento. Así fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia, se apartó del camino de su corazón, se alejó de la verdad,
Sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de los sabios consejos del Espíritu y su conciencia. Por tanto, el llanto y el dolor inflamarán a las naciones. No habrá tregua, los avisos ya fueron dados, es el tiempo. La tierra renace cumpliendo su gran propósito para los justos y purificadores, la gran ley ha hablado, y la verdad resplandecerá en este amanecer con quienes se ganaron el derecho a vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo. Os anuncio un mundo de amor y esperanza. Entonces, ese último párrafo habla de que luego de todo esto viene la nueva dimensión planetaria. Ahí está el sustento en el contacto con Enrique de por qué ellos pueden hacer eso. Cuando se nos advierte que ya se ha hecho el llamado durante varias épocas, quiere decir que ya a la humanidad se le dio aviso. Es decir, nos dijeron que primero que habíamos sido invadidos desde el tiempo de Enoc. Enoc denunció la invasión y denunció lo que estos ángeles malos le enseñaron a hacer a los hombres. Luego, Elías, el profeta Elías, también en su época denunció la falsa adoración a estos seres. Entonces él se peleó por allá con una bruja, se peleó por allá con 450 sacerdotes de Baal, que era uno de los entes de la rebelión, y Elías con su propia mano descabezó a 450 profetas de Baal. Y entonces está la duda, ¿por qué Elías hizo eso si era un mensajero del Señor? Bueno, eso lo vamos a explicar ahorita. Luego vinieron otros mensajeros como los profetas mayores, Isaac es el hijo de Abraham, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y ellos denunciaron también esa falsa oración, dejaron profecías. Vino Juan el Bautista, vino Jesús, los apóstoles siguieron con ese legado. Es decir, han habido muchos mensajeros por allá en África, han habido en América del Norte, en Centroamérica, en América del Sur, y todos tenían, si usted compara las enseñanzas, tienen la misma característica. Es decir, el mensaje de la luz fue entregado en todo el planeta. Por lo tanto, la humanidad terrestre no se puede quejar de que no hemos sido advertidos. ¿Cuánto tiempo tienen las profecías? Miles y miles de años. Esto ya se anunció y se nos ha dicho de que si no cambiamos, si no nos transformamos, vamos a sufrir el efecto de, como dice aquí, que sobrevendrían al hombre si no cambia su comportamiento. Así fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia y se apartó del camino del corazón. Es decir, una humanidad desviada completamente. Entonces, como ya está la advertencia, ya está el testimonio de que la humanidad terrestre fue advertida y está el testimonio de lo que nosotros hemos hecho en contra de la ley, de lo que hemos hecho violando las leyes naturales y el pacto sempiterno, como dice ahí. Es decir, muchachos, la humanidad terrestre ante las leyes del universo somos culpables. ¿Por qué? En principio éramos inocentes de la invasión esta negativa. Luego nos hicimos cómplices, porque a pesar de que nos manipularon, a pesar de que nos engañaron, seguimos ahí consintiéndolos. Y si luego de ser cómplices, ni aún así nos resarcimos del error, entonces ya pasamos a ser culpables también. ¿Y qué se hace con el culpable en un juicio? Pues se le sentencia, se le determina una sentencia. Y es esa sentencia que desde la profecía, desde todas las profecías, pero en esta de los 9 tiempos se habla con más claridad. Todo lo que va a suceder sobre este planeta. Entonces, cuando aquí dice que la consecuencia es tal, que el orgullo y la soberbia nos han consumido hasta el polvo, estas grandes alteraciones serán vividas en esta generación, en estos últimos años del siglo, cayendo culpables, inocentes, humildes y poderosos, niños, ancianos, hombres, mujeres, ricos y pobres. Cuando se estén moviendo los elementos en las ciudades, en los campos, en todos lados, obviamente va a morir muchísima gente, personas de todo tipo, como dice allí. Entonces, si uno dirá, pero ¿qué culpa tiene un niño de todo lo que está ocurriendo? ¿Por qué los pleiadianos no vienen con sus naves y se lo llevan a los niños y los salvan para que ellos no vivan todo eso? La respuesta es que
los hombres de las estrellas no miran cuerpos físicos. Ellos nos miden por el espíritu. Entonces, ese niño que desafortunadamente va a morir en una catástrofe, es el mismo espíritu que en una encarnación anterior fue un asesino. Y tiene que vivir la consecuencia de sus actos, aunque sea niño, aunque sea anciano, aunque sea hombre, aunque sea mujer, aunque sea pobre, aunque sea rico y aunque sea fuerte y poderoso. Ellos ven el espíritu, ellos no ven el cuerpo, porque si ellos vieran el cuerpo como nosotros, a nosotros sí nos da lástima. Y no es que eso sea falta de compasión, o sea, un proceso donde hay que tener sangre fría, porque aquí no estamos hablando de que ellos, estas razas, van a venir y van a coger directamente ellos y van a matar al niño, o al anciano, o a la mujer. No. Se van a mover los elementos y quien los mueve es el planeta. El planeta es un ser vivo. Y si usted en un momento determinado de esa situación está en una ciudad y va a haber un terremoto y se le va a caer encima un edificio, ¿qué culpa tienen los pleiadinos? Ellos no lo pusieron a usted ahí. Ellos no son responsables de que usted en encarnaciones anteriores haya tenido causas y efectos que lo hayan llevado a esa situación. ¿Qué culpa tiene el Padre Eterno ahí? ¿Qué culpa tiene el Padre Eterno de que una mamá deje a un niño a plena luz del día, a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su potencia máxima, y se le olvidó el niño ahí, el bebé de un mes, y cuando regresa lo encuentra todo quemado, porque ni siquiera lo dejó con protección ni nada, y el niño se murió? Entonces, ¿qué va a decirle al sol que es un desgraciado? El sol es una creación que actúa con equidad y justicia. Si el sol detiene su energía porque una mamá irresponsable dejó un niño ahí, las consecuencias de esa acción pueden ser catastróficas para un planeta entero. Entonces, el sol es fiel al cumplir su ley, como lo es el corazón. Es como cuando usted lo pica una serpiente. Yo no sé si aquí alguno lo habrá picado una serpiente, ojalá que no. Y el veneno, que es letal, se empieza a esparcir por la sangre. ¿Y por qué se esparce? Porque el corazón en su palpitar va moviendo el torrente sanguíneo. ¿Cómo le dice usted al corazón que no lata? Porque si sigue latiendo usted se va a morir porque el veneno se va a esparcir por toda la sangre. Si el corazón se detiene para que el veneno no se esparza, igual usted se va a morir. Pero se va a morir más rápido. Pero por lo menos cuando el veneno se está esparciendo, si usted tiene un hospital cerca o hay un médico por ahí, lo que sea, usted puede hacer algo. Entonces son leyes que no comprendemos cómo actúan. Ahora, ¿qué era lo que hacía Jehová? Para que entendamos la diferencia. Las acciones que hacía Jehová cuando mandaba al pueblo de Israel a destruir toda una población, eso no lo hacía él porque esa población era degradada, o no lo hacía para cumplir una justicia sobre un planeta para que la vida se preserve, o él no lo hacía porque, qué sé yo, era necesario dentro de sus planes divinos. No, ellos lo hacían porque necesitaban colonizar esos pueblos para ganar poder, porque el pueblo hebreo en algún momento se convirtió casi que en un imperio en esa zona. Entonces ellos necesitaban aniquilar a cualquiera. Y Jehová no mide la ley de causa y efecto ni las encarnaciones de esa gente que asesinaba. Ellos lo hacían con su propia mano. Llegaban ahí y arrasaban con todo. En el caso de la justicia eterna, la gente que muere es por causas de movimientos de los elementos que nosotros no podemos controlar. ¿Cómo controla usted un terremoto, un tsunami, un huracán? Si usted está donde no debe estar, eso se lo lleva. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Eso es aquí cosas del planeta. En el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, que hubo una intervención sí directa de naves, era porque esas civilizaciones estaban totalmente perdidas. Ahí vivían entidades prácticamente. Lo mismo que en Marcahuasi, yo lo explicaba en el video, era un reducto de parte de
una civilización, de lo que quedó, ¿no? De la civilización atlante. Eran gigantes muchos de los habitantes de esa zona. Entonces se entiende por qué intervinieron, porque a quienes borraron no eran seres humanos. Y si cayó algún ser humano, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, es porque era terco y no quiso irse. Porque me decían en los comentarios, pero ¿cómo así que Lot fue el único que sobrevivió? No sabemos si Lot fue el único que sobrevivió. Nosotros tenemos la historia bíblica y sabemos que la Biblia, pues los detalles que nos da no son muchos, pero seguramente habrán evacuado las familias y todo lo que no debía estar ahí. Y si alguien inocente pereció es porque estaba donde no debía estar. Entonces la advertencia fue dada, por eso leía el párrafo de que el ser humano ha sido advertido. Es como el que construye su casa al lado del lecho de un río. Nosotros sabemos que eso no lo debemos hacer porque el día que el río se crezca nos vamos a morir. Y entonces uno construye la casa, se creció el río, destruyó la casa y se murió un hijo mío. Y entonces le echo la culpa a Dios de que por qué él destruyó la casa. Entonces son ese tipo de acciones en la que actúa la ley natural que no comprendemos. Y yo lo que estoy explicando es lo que yo entiendo de eso. No quiere decir que sea 100% así. Entonces van a suceder cosas que para nosotros son catastróficas en el cumplimiento de los anuncios. Sí, lo serán. ¿Morirá mucha gente? Sí, morirá mucha gente. Como dice ahí, inocentes. ¿Inocentes en qué sentido? En que de pronto sea una persona que esté ya en su proceso de purificación y avance espiritual, y haya avanzado, y esa persona haya ayudado a mucha gente, y resulta que vino un tsunami y murió. Y uno dirá, ay, pero si él no merecía morir. Pero vuelvo y repito, ellos ven espíritu. Esa persona va a reencarnar otra vez, y va a reencarnar en un mejor cuerpo y en el nuevo tiempo. Pero obviamente nosotros lo vemos nefasto, ¿no? Lo vemos muy triste, porque también tenemos un concepto de la muerte que ha sido enseñado por estas mismas entidades que nos han metido el miedo a la muerte. Pero como ellos saben que nosotros vamos a reencarnar, entonces la circunstancia del movimiento de los elementos es necesaria, porque tenemos dos opciones: o eso sucede y pasamos a un nuevo tiempo, o no sucede y seguimos gobernados por la fuerza oscura que nos tiene aquí encarcelados, y ellos mismos nos van a destruir. Y ahí sí no van a haber ni futura tierra, ni futura reencarnación, ni nada. O sea, nos destruimos aquí todos, tanto ellos como nosotros. Entonces, ¿qué preferimos? Pasar por esas situaciones catastróficas, entre comillas, que es momentáneo, pero que es necesario, porque también nosotros, como decía el documento que leí ahí, no hemos escuchado el llamado, hemos violentado las leyes, es decir, que también es necesario que pasemos por eso. ¿Cuánto hemos contaminado los ríos, los océanos? Y si al final del tiempo se desbordan para restaurar y equilibrar la vida nuevamente, pues tenemos que vivir los efectos porque hemos violentado la ley. Lo que les decía ahorita, hemos sido responsables de esa situación. Entonces, el tener todo este contexto, que es mucho más, por supuesto, ya nos saca de la emoción y de pronto de la duda de decir, ay, pero ¿y Dios, el Padre Eterno, por qué ahora Él destruye? No, Él no destruye. Es más, ni siquiera tiene que ver con esto. Es el planeta y sus elementos. Imagínense que el Padre Eterno en un tiempo, no sé, de allá de los universos, venga esa energía y se pose sobre el planeta y diga, bueno, ahora yo voy a mover aquí los elementos y voy a destruir a estos sinvergüenzas. No, eso no funciona así. Eso es un problema aquí nuestro. Y que humanidades de otros tiempos nos han venido guiando y ayudando en el proceso. Pero aquí el Padre Eterno no tiene nada que ver. O sea, aquí olvidémonos de eso, que eso no tiene nada. Entonces, eso era lo que quería ampliar, muchachos, con el texto de los 9 tiempos, para profundizar un poco más en el tema